Bueno, vamos a continuar. Entonces, recién estábamos haciendo la distinción entre argumentos correctos e incorrectos. Voy a decir ahora, a partir de ahora, directamente válidos e inválidos. Habíamos visto que, dado como ejemplo, como ejemplo de razonamiento inválido. ¿Sí? Si viene Juan, viene María, o si viene Juan, entonces viene María, es lo mismo. Si viene Juan, viene María. Juan no viene, por lo tanto, María no viene. Les dije que si la conclusión fuera María viene, igual sería inválida, pero bueno, el argumento era María no viene. Bueno. ¿Son verdaderas o falsas las premisas? Bueno, no sabemos, ustedes no saben de qué Juan o de qué María, ni yo tampoco está hablando. Ahora, vamos a ver este argumento. Este otro. Espero que se lea bien. Sí, estoy viendo lo de acá arriba. Tomo un mate. Dice ese argumento: todo madrileño es italiano. Todo italiano es europeo. Por lo tanto, todo madrileño es europeo. Este argumento, bueno, nosotros, porque sabemos que Madrid es la capital de España, y pues los madrileños son españoles, etc., sabemos que la primera premisa es falsa, es una proposición falsa, la segunda sabemos que es verdadera, y la tercera, y la conclusión, sabemos que es verdadera. Ahora, ¿eso hace a la validez o no del razonamiento? No. Este razonamiento, los principiantes de lógica es el típico que dicen, eso es inválido, porque está partiendo de una premisa falsa, o lo que sea. Este razonamiento es perfectamente válido por la sencilla razón de que responde a nuestra vieja y querida forma lógica que ya la gastamos de tanto usar. Madrileño es A, italiano es B y europeo es C, y encaja dentro de la forma lógica que hemos dicho todo este tiempo que es válida. Por lo tanto, si tiene la forma de un razonamiento, si tiene una forma de argumento válido, ¿sí? Este argumento es válido, ¿sí? Entonces, por favor les pido mucha atención a lo que estoy diciendo en este instante. Por favor les pido especial atención a separar cuestiones de validez de argumentos con cuestiones de verdad o falsedad de premisas. Aunque no es que no haya ninguna relación entre una cosa y otra, alguna relación vamos a ver. Son cosas distintas. De hecho, decir que un argumento sea verdadero o falso es un error. Porque los argumentos tienen muchas proposiciones, ¿sí? En este caso tiene 3, 2 premisas y una conclusión, ¿sí? Y algunas proposiciones pueden ser verdaderas y otras falsas. No tiene sentido decir si el argumento es verdadero o falso, ¿sí? Verdad o falsedad es algo que yo puedo decir de las proposiciones, nunca de los argumentos. Lo que puedo decir del argumento es que sea válido o inválido, ¿sí? Este es inválido, este es válido. A lo mejor esto es todo verdadero, las 3 proposiciones son verdaderas, a lo mejor toda la premisa como la conclusión, o a lo mejor no, y no importa. En este caso, acá sí sabemos que la primera premisa es falsa, la segunda verdadera y la conclusión verdadera. Pero no importa. Lo importante es a qué forma responde. Este no corresponde a esta forma. Lo pueden analizar ustedes. Hacen pausa en el video. Pero este sí corresponde a esta forma. Bueno, este no tiene nada que ver directamente con esta forma, ¿no? Ni de lejos. Pero este sí corresponde a esta forma. Entonces, es válido. Entonces. Y voy a ponerlo por escrito. Entonces. Las proposiciones o enunciados son verdaderas o son
falsas. O sea, proposición verdadera, enunciado verdadero. Recuerden, proposición, enunciado. Por ahora vamos a tomarlo como lo mismo. Entonces, las proposiciones son verdaderas o falsas. Tienen un valor de verdad, sea verdadero, que es uno de los dos valores de verdad, valor veritativo también se dice, o tiene el valor veritativo falso. Uno de los dos tiene. Esas son las proposiciones. Y en cambio, los argumentos, me tomé el trabajo de escribírselo todo bien clarito, para no escuchar cosas irritantes, como decir, ese argumento es verdadero, no tiene sentido, no tiene sentido. Es como decir que esa pipa es muy difícil. O sea, la pipa puede ser de color, puede ser de madera, pero no difícil ni fácil. No tiene sentido. Eso es lo que estoy diciendo. Argumento es válido o inválido. ¿Sí? Entonces, al pan pan y al vino vino, sobre las cartas la mesa. Proposición o enunciado verdadero o falso, verdadera o falsa. Proposición verdadera o falsa, enunciado verdadero o falso. Proposición, enunciado es lo mismo. Argumento, y ahora vuelvo sobre eso, antes que termine la lección, voy a volver sobre que habíamos dicho que tiene dos sinónimos argumento o razonamiento o inferencia, válido o inválido. ¿Sí? Correcto o incorrecto, y en el caso de los deductivos, que somos lo que estamos viendo nosotros, para los correctos decimos válido y para los incorrectos decimos inválido. No me mezclen una cosa con la otra. Validez o invalidez con respecto a los argumentos, verdadero o falso con respecto a las proposiciones, con respecto a los enunciados. Un argumento no tiene valor veritativo, no tiene valor de verdad. Lo que tiene valor de verdad o valor veritativo son las proposiciones, los enunciados. Eso que quede muy claro. Y que quede muy claro, y con nuestro ejemplo de los madrileños italianos, que por un lado corre la cuestión de la verdad o falsedad de las premisas y conclusión, ¿sí? Que algunas sean verdaderas, que sean todas verdaderas, que todas sean falsas. Por un lado va eso, y por otro lado está la validez o invalidez. La invalidez o validez dependerá de la forma, según iremos viendo cómo se hace ese análisis. ¿Sí? Pero no hay ningún problema en considerar a un argumento como este válido, pese a que dice en una premisa una falsedad flagrante. Este tiene conclusión verdadera. Hay otros, como veremos, que son válidos, ¿sí? Y que incluso pueden tener conclusiones falsas, ¿sí? Por ejemplo, si yo cambio, no hace falta que lo escriba. Si yo cambio italiano por americano, todo madrileño es americano. No, ese no me sirve. Lo que tengo que cambiar es europeo. Eso es lo que tengo que cambiar. Europeo cambio por americano. Todo madrileño es italiano. Todo italiano es americano en lugar de europeo. Fíjense que mantengo la misma forma, nada más que cambio europeo por americano. Conclusión. Todo madrileño es americano. Ahí las dos premisas son falsas, porque la segunda pasa a ser todo italiano es americano, que es obviamente falso, y la conclusión también pasa a ser falsa. Todo madrileño es americano es, por supuesto, falso. Y sin embargo, el razonamiento sigue siendo perfectamente válido, el argumento sigue siendo perfectamente válido, corresponde a esta forma válida y sigue siendo perfectamente válido. Entonces, separando los tantos de la verdad y la falsedad con la de la validez e invalidez, ¿sí? Eso es algo que se tiene que grabar en la cabeza ya. Porque por algo usamos palabras distintas, son conceptos diferentes, ¿sí? Y tienen la manía de... el concepto de verdad y falsedad, obviamente, lo usamos todos los días, ustedes lo saben. Pero el de validez e invalidez, que ya es un concepto técnico, que lo usamos todos los días, pero no de una manera, digamos, de una manera inconsciente lo usamos. Como no les es familiar, entonces quieren encajarlo en lo que les es familiar, que es lo verdadero y lo falso, y ahí hacen macana. No, es un concepto abstracto que hay que entender,
¿sí? Y no hay que confundirlo con el de verdad para nada, o el de verdad y falsedad, validez en validez, ¿sí? Tengan eso en cuenta, es un concepto abstracto, este, que, que se aplica a argumentos y que tienen que comprender como algo que es distinto de la verdad y la falsedad, distinto. Como digo cada vez que menciono esto, hay una relación de cosas que suceden con la verdad y falsedad, de las premisas y conclusión y la validez, cierta relación, ya la estudiaremos, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bien. Ahora vamos a pasar a otra cuestión distinta, y es la de digamos, tal como les puse yo los argumentos, como el que teníamos recién, cualquiera, ¿eh? Parece, fíjate que se parece mucho el dibujo al de cómo se hace la suma cuando hacemos cuenta. Pongo un número arriba, un número abajo, la raya, puede ser dos o más números, la raya y voy haciendo la cuenta con el resultado abajo, ¿sí? Ese es un dibujo muy esquemático. Ahora, ya desde la primaria, cuando les dan un problema de, qué sé yo, de regla 3 simple, lo que sea, tienen que hacer, una cosa es que te den una cuenta para hacer, y otra cosa es que te digan, un pocero cavó 2 pozos en una tarde. Bueno, no ni deben saber lo que es un pocero, porque ese ejemplo es viejo. A ver, un albañil levantó 2 paredes en una tarde. ¿Cuántas paredes pueden levantar 2 albañiles en media tarde? Ya así, tienen que... tengo un problema que lo tengo planteado en palabras, tengo que traducirlo a las formas numéricas para operar, hacer la suma, cuentas, divisiones, lo que sea, ¿sí? Porque tengan un problema en matemática. Bueno, va a pasar algo parecido en la lógica. ¿Qué es lo que pasa? Que por así decir, la vida real, los argumentos no vienen así. Vienen como el discurso, digamos, el lenguaje común, ¿sí? Es decir, vienen como por ejemplo, como una serie de oraciones. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, como tenemos que reconocer donde hay un argumento, verlo, y además ver, saber detectar cuáles son las premisas y cuál la conclusión. Entonces veamos unos ejemplos de cómo podrían llegar a ser en la vida real. Y les digo que encima son bastante obvios los ejemplos que les voy a dar todavía, pero bueno, poco a poco, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Si se logra la igualdad de oportunidades, entonces las personas que antes tenían desventajas recibirán ahora oportunidades especiales. Si esas personas reciben oportunidades especiales, entonces tendrán un trato preferencial. Si algunas personas reciben un trato preferencial, entonces no se logrará la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades no se logrará. ¿Sí? Es decir, esto viene así todo seguido como puñalada de loco una tras de cosa. Y esto es todavía dentro de todo fácil, porque tiene el argumento aislado, ¿sí? Pero en este caso, lo que, digamos, se dan cuenta que son las distintas oraciones, en este caso las premisas, o sea que donde hay un punto saben que arranca una nueva, hasta que él por lo tanto les dice que allí se terminaron las premisas y viene la conclusión. Veamos un par de ejemplos más.